el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 4, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el tercer apartado donde el Catecismo dedica 20 números al tema que tiene como título la vida consagrada. El día de hoy profundizaremos en los números 931 al 933 con el tema consagración y misión, anunciar al Rey que vive. Con estos 3 números, queridos amigos, damos por terminado el artículo del credo, creo en la Santa Iglesia Católica, y nos disponemos a seguir adelante a partir de la próxima semana. Número 931 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra con el Espíritu Santo cómo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, donde nos habla de una consagración a Dios que manifiesta a Cristo, que muestra al Espíritu Santo. Es decir, la vida consagrada es para la alabanza de la Santísima Trinidad. No hay otra cosa. Juan Pablo II, nuevamente en exhortación apostólica Vita Consecrata, dice e insiste mucho en esto: la vida del religioso no se puede entender sino para la alabanza de la Santísima Trinidad. En primer lugar, como iniciativa de Dios, como dice el Evangelio de San Juan: atraeré hacia mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es Él. Que nadie piense que los consagrados lo son porque ha salido de la iniciativa personal de cada uno de ellos. No es así. Porque se me ocurrió irme al convento, porque se le ocurrió ir al seminario, porque se le ocurrió irse a una cueva. No, no es así. La iniciativa es de Dios, que tiene un amor especial, lo elige y le encomienda una misión. Respondiendo a esta invitación, acompañada también por la atracción interior de esa llamada a esa vocación, el hombre da el paso, la mujer da el paso. La vida consagrada manifiesta delante del mundo es la experiencia del amor gratuito de Dios, y por eso es que se es tan feliz. La vida consagrada manifiesta del mundo que Dios es una realidad. De hecho, muchas personas pueden llegar a conocer la grandeza de Dios y de su amor solamente al ver la vida de una persona consagrada. Y uno se pregunta, ¿cómo será el amor de Dios para que estas personas le respondan de esa forma? ¿Cómo será el amor de Dios que esta gente experimenta
para que entreguen toda su vida en la pobreza, en la castidad, en la obediencia, por ese amor? ¿Cómo será la experiencia del amor de Dios que una mujer o un hombre son capaces de meterse en un convento, en un monasterio y no salir nunca más? ¿Cómo será el amor de Dios para que estos hombres y estas mujeres entreguen su sexualidad? Tiene que ser algo espectacular. Tiene que ser algo de otro mundo, encarnado en este mundo. De la misma manera que no comprendemos lo que es el pecado hasta que no vemos a Cristo en la cruz muriendo por el perdón de los pecados. Qué grave será el pecado para que tenga que ser Cristo el que muera en la cruz para redimir ese pecado. De la misma manera nos preguntamos, ¿qué grande es el amor de Dios para que estos hombres y mujeres le respondan de esta forma? Ellos nos manifiestan que es un amor gratuito el que Dios tiene hacia cada uno. Poder llegar a pensar cuando vemos a una joven que entra en el convento, qué gran sacrificio está haciendo. Y seguramente nosotros decirle eso, ella nos respondería, no es un sacrificio, es un don que Dios me ha hecho. Cuando las mamás lloran, cuando los hijos se van al seminario, que porque se le fueron, y el mismo hijo le dice, mamá, no llores. Si es que esto es un regalo que Dios me ha hecho. Me ha mirado con ojos especiales. Me ha mirado con ojos de amor. Como a las consagradas cuando las visten de novias porque se van a casar con el Señor. Incluso en muchas de esas ceremonias es el mismo papá de la niña que se va a consagrar la que la lleva al altar porque se va a casar con Jesús. Él me ha mirado con ojos especiales. Claro, eso exige un sacrificio, sí, claro que sí. Pero el sacrificio no es proporcional al don. Y hasta tal punto, queridos amigos, se remarca este aspecto de que la vida consagrada es un regalo de Dios, es una iniciativa de Dios Padre, que nos enseña Santo Tomás de Aquino al decir la respuesta proporcionada de una persona consagrada a una llamada de un amor tan incondicional es equiparable a un auténtico holocausto. Qué palabra tan hermosa y tan fuerte. Holocausto. Es un ofrecimiento para consumirse plenamente al servicio de esa llamada de Dios en la vida consagrada, un holocausto. Porque hay una diferencia, ¿no? Una cosa es ofrecer a Dios algo, una ofrenda concreta, digamos material, y otra cosa muy distinta es ofrecernos. La vida consagrada, a través de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, remarca mucho lo principal, ofrecernos nosotros a Dios. La vida religiosa remarca que cuando hacemos una ofrenda de una cosa concreta a Dios, un sacrificio, una limosna, tendrá valor en tanto en cuanto sea reflejo de mi entrega personal. De poco sirve entregarle a Dios cosas si no es una expresión de entrega personal. Puede ocurrir que seamos nosotros tentados por el demonio y ofrezcamos cosas a Dios para callar nuestra conciencia, en vez de, por ejemplo, ofrecernos nosotros mismos.
la ofrenda más perfecta, como nos dice Santo Tomás, es el holocausto. En el Antiguo Testamento, la costumbre era que el hijo primogénito era ofrecido en el templo. Jesús es presentado en el templo ofreciéndolo a Dios y después rescatado por dos tórtolas o dos pichones que fueron los que ofrecieron María y José en el templo porque eran pobres, simbolizando la ofrenda del hijo para el servicio del templo, para que esa sangre fuera quemada en el altar del templo. La vida consagrada es ese ofrecimiento de auténtico holocausto, donde la vida no es rescatada a cambio de nada. No hay pichones, no hay novillos, no hay cabras, sino que la vida es la ofrenda de la propia persona. Y tenemos que contemplar esto, queridos amigos, remarcando que esta ofrenda es el seguimiento a Jesucristo. Esto que tiene la vida católica, la vida religiosa dentro de la Iglesia Católica, es algo supremamente hermoso, porque nos lleva a ser un ícono de esas palabras de San Pablo. Todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Jesús, ante lo que no duda en tener todas las cosas por basura para ganar a Cristo. La vida religiosa en la Iglesia Católica es ese faro, esa luz encendida que manifiesta que Cristo es primero, que Cristo es camino, que Cristo es verdad, que Cristo es vida, que lo más bello que tenemos en este mundo es a Jesucristo, que lo más bello no son las criaturas, que lo más bello es el autor de las criaturas, que lo más hermoso que tenemos los católicos es la persona de Jesucristo, que nosotros no seguimos a una religión, que nosotros seguimos es a una persona y tiene un nombre concreto, que cuando una mujer virgen entra en ese templo a casarse, se está casando es con una persona en concreto, con nombre, Jesucristo. Esto es tan bello, tan hermoso, que realmente deberíamos es contemplarlo de rodillas. ¿Qué tendrá ese amor de Dios para que estos hombres y mujeres hagan semejante opción de amor? Tiene que ser algo muy grande. Es un peligro continuo que podríamos caer nosotros al quedarnos en el signo y no llegar al significado. Es un peligro constante que tenemos en quedarnos en las criaturas y no llegar al Creador. Y la vida consagrada nos está continuamente subrayando esto. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. No te quedes en las cositas. Ve al Creador, no te quedes en la criatura, ve al Creador. Dice Juan Pablo II en la exhortación apostólica Vita Consecrata, Cristo es el camino con el que el consagrado se conforma con él, el deseo explícito de una total conformación. Conformarse no significa, mira, ten esto y ya, quédate callado. No, la palabra conformar significa tomar forma. Que Cristo sea nuestra forma. Que Cristo sea mi estilo, que mi vida tome forma en la vida de Jesucristo. Eso es conformarse.
Y los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia se convierten en ese estado de vida por el que el religioso toma la forma de vida de Jesucristo. Por eso no es nada raro encontrar en la vida de los santos que se parecían demasiado a Jesucristo. Cuando uno escucha la vida de San Francisco de Asís, no por nada dicen que en Francisco de Asís era el segundo Jesucristo. No por nada tomaría ese nombre. No solamente Dios es el fin de la vida consagrada, sino que también es el camino. Y que nunca se nos olvide que los consagrados en la Iglesia Católica lo son por el Espíritu Santo. Y esto es algo precioso que remarca este número del catecismo. Aquí es el mismo Dios actuando en su iglesia. Y por eso cada vez más y de más formas, y ninguna contradiciendo a la otra, porque el autor es el Espíritu Santo. Por eso cada vez que vemos esta cantidad de carismas, nosotros tenemos que decir, es Dios, Dios actuando en su iglesia. Dios no está en otra iglesia, el Espíritu Santo está en su iglesia actuando ahí. No se divide. Toda la existencia cristiana, queridos amigos, está llamada a revelar toda la belleza de Dios en el Espíritu Santo. Acordémonos de ese pasaje de la transfiguración que ya hemos hablado. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Ante la visión del rostro transfigurado de Cristo, los apóstoles dicen, ¡qué hermoso! ¡Qué bien se está aquí! Esa contemplación de su rostro que Dios ofrece al religioso, a la religiosa en la vida consagrada, es la manifestación de la hermosura de Dios. Dios no solo es verdadero, también es bueno y también es bello. Y su contemplación fascina. Dice también Juan Pablo II en la Vita Consecrata, con intuición profunda, los padres de la Iglesia han calificado este camino espiritual de la vida consagrada como filocalía, amor por la belleza divina, que es irradiación de la divina bondad. ¿Qué cosa más preciosa? Tener amor por la belleza divina, claro. Al contemplar que Dios es bello, ¿quién quiere dejar de mirarlo? Si incluso cuando vemos con los ojos carnales la belleza, nos admiramos de la creación. Cuando tenemos la capacidad de ver con los ojos del alma, ¿cómo podríamos dejar de ver al Creador de esa criatura? La persona que por el poder del Espíritu Santo es conducida poco a poco a esa plena configuración con Cristo, lo que hace es reflejar en sí misma un rayo de luz de esa divina bondad. Y eso es lo que impresiona tanto en los hombres y mujeres consagrados dentro de la iglesia. Y es que reflejan la luz de la bondad divina. De las cosas que más podemos admirarle a un consagrado es que sea un hombre, que sea una mujer bondadosa. No estamos hablando aquí de temperamentos ni de genios. Estamos hablando de algo muy profundo, mucho más profundo, que sea una persona bondadosa, que refleje la bondad de Dios en su vida. ¿Y cómo lo logra un consagrado? Lo logra viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Cuando vemos la vida de los santos, vemos la grandeza y la hermosura de Dios porque se esfuerzan en vivir en santidad. El materialismo de este mundo nos asfixia. El materialismo nos agobia.
El materialismo nos hastía. Llega un momento donde tanto materialismo, tanta sensualidad nos hastía, nos da asco. Todos cortados por la misma tijera, todos pensando igual, todos haciendo lo mismo, todos imitándose uno al otro, todos defendiendo los mismos errores, diciendo que son verdad, viviendo de sensaciones, no de razones, etcétera, etcétera. Llega un momento donde los hombres se asfixian. Tanto es así que se matan. Tanto es así que necesitan estar drogándose, que necesitan estar emborrachándose, porque están asfixiados. El mundo nos asfixia y nos hastía. Y cuando uno ya está hastiado, se mata. Es lo que pasa, lastimosamente. Pero cuando se ve a alguien que ha sido llamado por Dios para ser luz, para ser un faro encendido en la vida, especialmente en la vida consagrada, nosotros podemos contemplar el rostro de Dios en ellos. Porque ese es el regalo. Que la belleza de los dones de Dios sean reflejados a través de esa persona que Dios ha llamado para darle ese regalo, para darle ese don. Dicho esto, el catecismo nos lleva al número 932, que dice: en la iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios. La vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, encontrarse más profundamente con Él, en el corazón de Cristo, con sus contemporáneos. Porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Es una manera muy hermosa que este número del catecismo nos remarca que más cerca, más claramente, más profundamente, aquel que ha decidido seguir a Jesucristo en la vida consagrada tiene esta experiencia. La dirección que toma el consagrado es un camino de Dios. Pero es muy interesante esto, porque en la tradición de la Iglesia nos dice que esta vida consagrada es una excelencia. Lo que quiere decir que el estado de vida consagrada es más perfecto. Es un estado de mayor perfección porque está adelantando a este mundo a aquellos que estamos destinados a la vida eterna. Porque los consejos evangélicos de pobreza, de castidad y obediencia, abrazados como votos, ¿qué están haciendo? Nos están poniendo en un paso más adelantado a nuestro ideal, que es Jesucristo. Al parecernos cada vez más a Jesucristo, estamos viviendo de las primicias del cielo. Por eso, ser santo es tan importante. Y por eso también ser santo no es algo que le corresponde solamente a los consagrados. Uno puede ser santo eligiendo el camino particular que Dios ha pensado para él, haciendo cada vez más cerca el reino de Dios en este mundo. Pero fijémonos que el catecismo nos habla de un estado más perfecto de vida, porque se tiene más oportunidad, más talentos. Cada uno tendremos que responder de los talentos que hemos recibido de Dios. Cada uno tenemos que responder de la vocación específica que hemos recibido de Dios. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y son muchos los que entran por ella, mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo encuentran. Es uno de esos textos que en nuestra cultura actual suenan antipáticos, que a la gente no le gusta escuchar esto del camino estrecho. Pero la manera de entenderlo es que ese camino estrecho es un don de Dios. Ese don que tenemos todos como bautizados de seguir a Jesucristo, pero que lo tienen más especialmente aquellos hombres y mujeres consagrados que lo tienen como un regalo. Ante este seguimiento de Jesucristo como un don, como un regalo, nosotros nunca podemos olvidar, queridos amigos, que ese seguimiento también supone una mortificación, un sacrificio. Arrancarnos del apego que tenemos en este mundo. Lo fácil es entrar por la puerta ancha, la ley del mínimo esfuerzo, la cuesta abajo, donde todo rueda, las piedras corren y ruedan, no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero cuando Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha, Él es consciente de que el don tiene que abrirse paso en medio de la mortificación, en medio del holocausto. Y todos nosotros, sean religiosos o sean laicos, estamos llamados a mortificarnos, estamos llamados a hacer un holocausto. Número 933 del Catecismo dice: sea público este testimonio, como en el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto. La venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Es verdad, queridos amigos, que la vida consagrada se vive de una manera pública, con los votos solemnes y públicos que hemos hablado, especialmente en la vida religiosa. Sin embargo, hay otras formas de vida consagrada que no llegan a ser vida religiosa. Puede ser que se profesen esos votos de una manera más íntima, en los institutos seculares, por ejemplo, o en otras sociedades de vida apostólica que hemos hablado, o incluso consagraciones personales, o incluso consagraciones hasta en secreto. Lo hemos dicho, hay mucha diversidad muy grande de carismas y circunstancias en las que llevar adelante ese seguimiento particular de Jesucristo. El caso es que sea de una forma o sea de la otra, es que se testimonie que Jesucristo es el origen y es la meta. Que hay una faceta clave, que es que todos tenemos esta doble ciudadanía. Los laicos remarcan más la ciudadanía de la Jerusalén terrena y los religiosos remarcan más la ciudadanía de la Jerusalén celestial, pero tanto uno como otros tenemos las dos ciudadanías. El laico le recuerda al consagrado que ese reino cuya venida está anunciado se tiene que realizar aquí en esta vida y no únicamente esperando la vida futura. Y el consagrado le remarca al laico que toda esa tarea que hace en la vida terrena, en lo temporal, a la que está entregado en cuerpo y en alma a luchar por el establecimiento de ese reino en la tierra,
es una preparación para el reino de Dios que está por venir, el cielo. Esto es un equipo, de lado y de lado. Y el laico entiende su tarea y su papel, y el religioso entiende su tarea y su papel. Lo más específico es que todos debemos tener en cuenta que la vida religiosa lo que nos está intentando subrayar en cada momento de nuestra vida es ese Maránata, ven Señor Jesús. Aquello que está por llegar, ese aspecto escatológico que hemos hablado en las catequesis se remarca especialmente aquí y el religioso nos lo mantiene vivo, presente. Maránata, ven Señor Jesús. Pero también sabemos que no nos podemos quedar solamente con los brazos cruzados a la espera del Maránata, del ven Señor Jesús. Y nos recordó la Iglesia. En el número 931 citamos el canon del derecho canónico, el punto 783 que nos decía, ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la misión, a la tarea misionera. Por lo tanto, no pensemos que únicamente en la vida consagrada como una referencia a la vida futura. También esa referencia a la vida futura se traduce en el servicio misionero en la tierra. Por eso tanto los laicos como los consagrados, llamados todos a ser misioneros. Y la llamada de nuestra misión, queridos amigos, es anunciar que Jesús es Rey, que Él es el Rey de nuestra vida. Y terminamos esta catequesis, queridos amigos, con una de las frases más famosas del cardenal Henry Newman, cuando él decía, la gracia es la gloria en el exilio, y la gloria es la gracia en casa.